Saludamos al economista Alejandro Arriaza, quien nos atiende desde la ciudad de Nueva York. Él es un analista de la compañía de servicios financieros Barclays PLC. Su interés y trabajo diario tiene que ver con la región andina, Centroamérica y el Caribe, pero sin duda que el día de hoy, como lo hacen allá, habrá madrugado para saber qué es lo que está pasando en los mercados financieros en el otro lado del planeta, Europa y Asia. Bienvenido nuevamente, Alejandro. Un placer tenerte nuevamente en este medio de comunicación y quisiéramos conocer desde tu punto de vista cómo se está desarrollando esa otra faceta de la guerra financiera. Sí, buenos días, Gustavo. Como siempre, un placer el programa y compartir nuestras visiones con tu audiencia. Ciertamente, como comentas, estamos viviendo un momento de alta incertidumbre, ¿no? Un momento sin precedentes en las décadas recientes para la humanidad, como ha sido el escalamiento de tensiones geopolíticas y todos los acontecimientes que ha disparado la invasión de Rusia a Ucrania, pues, ¿no? O sea, desde el punto de vista económico y financiero, si se quiere, hay como que dos canales a través de los cuales la economía global se viene afectando dado este escalamiento de tensiones geopolíticas. El primero es un aumento en los precios de los commodities, de las materias primas, en las cuales Rusia es uno de los grandes proveedores a nivel mundial, ¿no? Como es el caso del petróleo, el gas y algunos metales, incluso algunos productos alimenticios como cereales y también fertilizantes que se usan en diferentes países a lo largo del mundo, ¿no? Y eso implica unos riesgos mayores de inflación para la economía global, ciertamente también para nuestros países en América Latina. Y el segundo canal de transmisión y que genera preocupación pudiera ser los impactos que esto pudiera tener en términos de un menor crecimiento de la economía global, ¿no? Como sabemos, vivimos en un mundo que está integrado y desafortunadamente este tipo de eventos generan rupturas en las cadenas de producción que terminan afectando negativamente la producción a nivel mundial y que pudieran llevar a que la economía crezca menos este año. Vamos a concentrar más adelante nuestro diálogo en Latinoamérica y ojalá también con algún dato concreto sobre Ecuador. Pero vayamos a este hecho tan importante que se da el día de hoy, una conversación, teleconferencia o llamada telefónica entre Joe Biden y Xi Jinping. ¿Qué importancia tiene este hecho? Mira, ciertamente es un hecho muy relevante. China es la segunda economía más grande del mundo y dentro de este contexto puede jugar un rol crítico, sea como un potencial mediador para buscar una solución o en el escenario más negativo en un factor que lleve a un escalamiento aún mayor de las tensiones. Esperemos que esta llamada que se está dando hoy y los contactos diplomáticos que se vienen haciendo en los últimos días contribuyan más a tratar de buscar una solución y se logre evitar un escalamiento mayor, pero ciertamente genera mucha preocupación. Vayamos a Latinoamérica, que es tu área de trabajo y de atención, Alejandro. ¿Qué efectos financieros se están produciendo y pueden producirse potencialmente en los próximos días, en el mediano y el largo plazo en los países latinoamericanos? Entendemos que estos no se verán libres de los efectos inflacionarios que afectan a todo el mundo. Hay problemas muy graves en este tema de la cadena de suministros y aquí también vale la pena particularizar el caso de Ecuador con una economía dolarizada. ¿Qué efectos tendrá? Sí, bueno, en el caso de Latinoamérica, digamos, pongámoslo un poco en contexto, claramente un conflicto bélico es algo que no beneficia a nadie, pues, ¿no? El mundo entero es perdedor y ciertamente es lamentable que estemos pasando por una circunstancia como esta, pues, ¿no? Sin embargo, en el caso de América Latina,
los impactos parecieran ser mucho menores que para el resto del mundo, pues para otras regiones. Pues, ¿no? América Latina, por ser un productor de muchas de esas materias primas que produce Rusia y que en los actuales momentos están subiendo de precio, de alguna manera pudiese verse beneficiado o hasta cierto punto al menos mitigar los impactos negativos que estas tensiones geopolíticas puedan generar, pues, ¿no? Aunque ciertamente hay un efecto diferenciado a lo largo de la región entre los países que son exportadores netos de materias primas y particularmente de petróleo, que es el principal commodity que se ha visto impactado por las tensiones geopolíticas, y los que son importadores netos, pues, ¿no? Y dentro de ese marco, obviamente, resalta el caso del Ecuador como un país que es exportador neto de petróleo, aunque es un productor marginal dentro del mercado petrolero mundial. Ecuador seguramente se vería beneficiado de lo que hasta estos momentos son precios del petróleo por encima de $100 el barril, que están muy por encima de los precios que se esperaban. Claro, acaba, dicho sea de paso, Alejandro, el presidente de la República, de anunciar, y lo comentábamos hace pocos minutos, una inversión de más de $500 millones en carreteras, dinero que no existía antes en las arcas fiscales, justamente por los ingresos extras generados por el petróleo. Sí, ciertamente esto genera un beneficio para el gobierno. En el caso del Ecuador, por cada dólar adicional de precio del petróleo, el gobierno recibe aproximadamente $50 millones, pues, ¿no? Entonces, estamos hablando actualmente en un contexto donde al menos o sea, el precio del petróleo pudiera estar entre $30 o $40 por encima de lo que se había presupuestado el año pasado, con lo cual el gobierno pudiese estar recibiendo aproximadamente, en términos netos, descontando lo que se estaría gastando en subsidios, alrededor de 1,5% del Producto Interno Bruto. O sea, estamos hablando de más de $1.500 millones adicionales que estaría recibiendo el gobierno este año, que producen, si se quiere, un alivio en lo que es la situación del gobierno, que venía comprometida y que venía en un proceso de reforma, y que con esto de alguna manera se acelera ese proceso digamos, de limpieza de las cuentas fiscales, y pudiera dejar incluso algún espacio para hacer gastos adicionales como los que tú comentas, Gustavo. ¿Qué efectos en la contraparte está trayendo esto para Ecuador en sus exportaciones de flores, banano, por ejemplo, que se conoce han estado muy relacionadas con los dos países en conflicto, con Rusia y Ucrania, y otros productos como camarón, frutas exóticas, que estaban teniendo un relativo éxito en los últimos meses? Sí, ciertamente esa es la otra cara de la moneda, ¿no? Si se quiere, pues, ¿no? Ecuador, por un lado, tiene como que la ventaja de ser un productor de petróleo. Por el otro lado, es el país de América Latina que dedicaba una mayor proporción de sus exportaciones a Rusia y Ucrania. Pues, ¿no? Sin embargo, es una proporción relativamente baja sobre el agregado. Pues, ¿no? Es alrededor de un 4% de las exportaciones ecuatorianas lo que iba a Rusia y Ucrania. Pues, ¿no? Entonces, en términos agregados, yo creo que el impacto es pequeño de ese lado. Sin embargo, sí hay sectores como los que comentas, bananas, flores, que potencialmente pudiesen ver afectados, y allí corresponderá un poco a los gerentes de las empresas en estos sectores de buscar mercados alternos donde colocar parte de esa producción y tratar de mitigar el impacto que haya por esa vía. Y el otro efecto, esto para Latinoamérica y para Ecuador, la incidencia que se puede tener en el precio, incluso la escasez de fertilizantes. Entendemos que Rusia y Ucrania son muy incidentes en el mercado mundial de fertilizantes, grandes productores.
Sí, ciertamente ese es otro de los canales de transmisión. Allí queda ver si el impacto va a ser simplemente a través de un aumento en los precios de los fertilizantes o si habría una disrupción en el suministro que pueda poner en riesgo las cosechas del sector agropecuario en muchos países de la región. Pues, ¿no? Entonces, sí, ciertamente es un tema que genera preocupación, no solo por las implicaciones económicas que pueda tener, sino también por las implicaciones sociales que eso tenga, en el sentido de que afecta la seguridad alimentaria y la capacidad de la población de acceder a productos esenciales para la sobrevivencia. Ecuador, con su economía dolarizada, pierde competitividad en las circunstancias actuales cuando la inflación está afectando y va a afectar al mundo. Bueno, en realidad, al menos en los últimos meses, la inflación en el Ecuador ha sido bastante más baja que en el resto del mundo, pues, ¿no? Y o sea, si lo comparamos con el resto de América Latina, en los países vecinos del Ecuador, en Colombia, en Chile, en Perú, en Brasil, estamos viendo tasas de inflación rondando el 7, el 8%, ¿no? Que son mucho más altas de las tasas de inflación que tiene actualmente el Ecuador, ¿no? Con lo cual, en realidad, en términos marginales, hay una mejora en la competitividad que puedan tener los productos ecuatorianos en este momento. El gobierno de Guillermo Lasso tiene determinadas políticas de Estado, y quisiera hablar de una de ellas. Fomenta los acuerdos de libre comercio, ya sea multilaterales o bilaterales, con los países. ¿Qué consideraciones se tendrían que hacer al respecto en la situación actual? Sí, mira, yo creo que estas negociaciones de acuerdos de libre comercio son importantes. Sin embargo, los impactos que esto puede tener a corto plazo son relativamente pequeños, ¿no? Son procesos que se van dando gradualmente, en el cual las empresas tienen que ir dándose a conocer en los nuevos potenciales mercados y tratar de aprovechar esas oportunidades, ¿no? Ciertamente es un movimiento que pudiese ser en la dirección correcta, que seguramente pudiese abrir oportunidades interesantes, pero creo que en el corto plazo probablemente no haga una diferencia muy grande en las perspectivas económicas del Ecuador. Otro tema que es muy importante para países como el nuestro es el de las remesas, que superan, según estadísticas recientes, más del 3% del PIB de Ecuador. Viene por este dinero que envían los migrantes. Nuevamente, esta situación del mundo, ¿cómo podría afectar? Estos dineros de los migrantes vienen sobre todo de países como Estados Unidos y países europeos. Sí, bueno, las remesas a lo largo del mundo sorprendieron para el lado positivo durante los 2 años de pandemia, pues, ¿no? Si se quiere, allí hubo como que, digamos, un efecto solidaridad de los migrantes que durante todos estos meses enviaron muchos más recursos a sus familiares en los diferentes países de América Latina en particular, y entre ellos el Ecuador, ¿no? De los puntos donde estamos ya ahorita, yo pensaría que la posibilidad de aumentos adicionales en remesas son relativamente bajos, pues, ¿no? Y lo que pudiese haber es un riesgo a que, si la economía mundial se desacelera un poco, esas remesas pudiesen moderarse algo, ¿no? Sin embargo, por ahora parecerían seguir siendo una fuente de apoyo, si se quiere, para un mejor crecimiento de la economía. Ahora, hablando de temas endógenos en el país, ¿cómo se mira desde Wall Street la situación actual de Ecuador? Los temas de gobernanza para el gobierno del presidente Lasso,
los temas de esa debilidad, institucionalidad de institucionalidad que se evidencia cada día en el país, y cómo se evalúa la capacidad del gobierno de Guillermo Lasso para imponer su programa económico, sabiendo que esto pasa a través de leyes. Hay una ley de inversiones que está ya siendo discutida a nivel de comisiones y pronto se lo hará en el pleno de la Asamblea. Hay una ley laboral que quiere cambiarla, quiere generar un nuevo código de trabajo el presidente Lasso para generar nuevos empleos. ¿Cuál es la mirada, la evaluación que se hace desde allá? Sí, mira, la verdad es que el Ecuador ha emergido como una sorpresa bastante positiva, ¿no? A lo largo de los últimos meses, pues, ¿no? O sea, no solamente por la elección de un gobierno comprometido con la agenda de reformas, sino también por los avances que ha logrado alcanzar hasta ahora en términos de lo que fue la aprobación de la reforma tributaria a finales del año pasado y lo que han sido avances dentro del programa. Sí, estamos con problemas de internet, a ver si... Internacional, como lo es elecciones que están en la Asamblea. En tal, la evaluación hasta ahora es positiva. Ciertamente hay mucho ruido en el ámbito político. Sin embargo, hasta ahora yo diría que los riesgos políticos lucen bastante contenidos, en el sentido de que el presidente Lasso todavía mantiene niveles de aprobación en las encuestas relativamente altos, que todavía le dan un capital político significativo, y adicionalmente parecieran haber divisiones importantes dentro de la oposición que también limitan los riesgos de que pudiesen convertirse en una amenaza a la estabilidad del gobierno, ¿no? Hasta ahora lo que hemos visto es un gobierno que ha sido relativamente bastante hábil en negociar en diferentes circunstancias con diferentes grupos dentro de la Asamblea, y eso le ha permitido avanzar en la agenda de reforma. Ciertamente quedan preocupaciones hacia adelante en el sentido de cómo el gobierno pudiese responder a las demandas sociales de más empleo, de mayor crecimiento, que al final van a depender un poco de la capacidad que tenga la administración del presidente Lasso de atraer inversión para promover crecimiento. Yo creo que allí es donde está el reto crítico y el factor más importante donde debería enfocarse el gobierno de acá en adelante. Hablando de geopolítica a nivel de Latinoamérica, el gobierno de Lasso es visto sin duda como un referente de los gobiernos de derecha, y es muy importante para estos sectores políticos el cómo le vaya al gobierno de Guillermo Lasso. Pero quisiera una opinión sobre otro país, un referente que podría ser de los gobiernos de izquierda en Latinoamérica, la Argentina. ¿Qué está pasando con la Argentina? Conocimos recientemente que su economía se va descontrolando. Reportaba hace muy pocos días Argentina una inflación mayor que la gigantesca inflación de Venezuela. Sí, bueno, Argentina ciertamente está en una situación mucho más comprometida que la que enfrenta el Ecuador, ¿no? O sea, afortunadamente en el caso del Ecuador, tanto el gobierno actual como el gobierno anterior tomó la decisión temprana el año pasado de seguir con el programa con el fondo, luego de la reestructuración de la deuda y avanzar en la agenda de reforma, lo cual no fue el caso del gobierno argentino, ¿no? El gobierno argentino ha estado dilatando la implementación de reformas, y eso ha llevado a un deterioro mayor de la situación económica, pues, ¿no? Afortunadamente, recientemente el gobierno del presidente Fernández llegó a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que pudiera ser un primer paso en la dirección de tratar de enfrentar estos retos tan grandes que tienen en términos de la situación económica. Sin embargo, todavía pareciera haber mucho camino por recorrer. Y este contexto en el cual los precios del petróleo suben, si se quiere de alguna manera, complica también
el ajuste que tendría que hacer el gobierno argentino, en el sentido de que se necesitarían aumentos mucho más grandes en las tarifas de servicios básicos, que es uno de los puntos críticos de la agenda de reformas que todavía hay que enfrentar en Argentina. Para finalizar, Alejandro, quisiéramos pedirte tu opinión sobre los efectos de esta nueva transición a gobiernos de izquierda en Latinoamérica, en Chile, ya con la posesión del presidente Boric, en Colombia. Continúa siendo el favorito para ganar la presidencia de Colombia, Petro. En Brasil se perfila también todavía con los valores altos, muy altos en las encuestas, Lula. Sí, bueno, yo creo que esto es una prueba para la institucionalidad de la región, pues, ¿no? Ciertamente las experiencias recientes que se han vivido, como fue hasta cierto punto el caso del mismo Ecuador, o como fue el caso de Venezuela, ciertamente generan temor del tipo de implicaciones que pudieran tener gobiernos populistas en la región, ¿no? Sin embargo, creo que también hay que diferenciar un poco en la situación que tiene cada país, y sobre todo en el nivel de fortaleza institucional que pudiese limitar el tipo de reformas que se pudiesen dar, o prevenir al menos giros radicales en las políticas públicas. Y allí yo creo que, por ejemplo, en el caso de Chile, los riesgos pudiesen estar relativamente contenidos. Ciertamente todavía hay mucha incertidumbre alrededor de lo que sea el proceso de reforma constitucional, pero una vez que se concluya con ese proceso de reforma constitucional, tal vez pudiese haber un panorama un poco más claro en la situación de Chile, ¿no? En el caso de Colombia, yo creo que la situación electoral todavía es muy abierta. El fin de semana hubo un resultado muy interesante en lo que fueron las elecciones primarias y del Congreso. Allí emerge como un nuevo liderazgo que encarna Federico Gutiérrez, anteriormente alcalde de Medellín, que pareciera tener la fortaleza de competir contra Gustavo Petro, que es el candidato antisistema izquierdista, pues, ¿no? Entonces tal vez allí pudiésemos tener al final una situación parecida a la que se dio en las elecciones en el Ecuador, donde al final el presidente Lasso logra sobrepasar a Arauz y ganar las elecciones. Pudiésemos tener una situación similar en el caso de Colombia, y aún en el caso que llegase a ganar Petro, yo creo que también Colombia tiene unas instituciones bastante fuertes. El Congreso que fue elegido el fin de semana es un Congreso fragmentado, donde el partido de Petro, el Pacto Histórico, apenas logró 16 senadores, de más de 100 senadores en total que hay en el Congreso, con lo cual la capacidad como tal de avanzar en una agenda radical en Colombia parece relativamente contenido, pues, ¿no? Yo pienso que mi preocupación más grande en este momento es Perú, donde aunque el presidente Castillo no ha logrado avanzar en una agenda radical de política, sí ha habido una persistencia de la inestabilidad política en el país, pues, ¿no? El Perú ha cambiado ya 5 presidentes en los últimos 4 años. El presidente Castillo está enfrentando en este momento un proceso de vacancia o de impeachment, como se le conoce acá, que pudiese llevar a tener un 6º presidente en menos de 5 años. Pues, no, ciertamente no es un ambiente que favorece la inversión ni que permita la ejecución de políticas para satisfacer las demandas de la población, y que por el contrario pudiese llevar a un estancamiento de la economía peruana Bien, tenemos pequeños problemas de comunicación al final ya de este diálogo. Si nos estás escuchando, Alejandro, muchas gracias por habernos acompañado.
Aparentemente hemos perdido la señal. Escucharon en todo caso las declaraciones y la visión del mundo y la visión regional. Ahora sí estamos en contacto. Sí, no pudimos escuchar solamente las últimas palabras. Alejandro, te dejamos en el cierre, en un mensaje y un contacto final con nuestros oyentes. Sí, bueno, lamento los problemas con la comunicación. O sea, como siempre, muy agradecido por la oportunidad. Y bueno, creo que como comenzamos, creo que hay un contexto global que no es fácil, pero dentro de ese contexto yo creo que la buena noticia para el Ecuador es que hay oportunidades y ciertamente hay factores dentro de este contexto que pudieran beneficiar al país y que pudiesen traducirse en una mejora para la situación en general. Muchísimas gracias. Ahora sí, Alejandro Arriaza, él es economista que trabaja con la compañía de servicios financieros internacional Barclays y tiene, Alejandro Arriaza, su mirada puesta en la economía latinoamericana, en la región andina, Centroamérica y el Caribe.